Hemos de comprender que el evangelizador no se inserta en ningún tipo de ideología, ni es de derechas ni es de izquierdas. El evangelizador ni es pesimista ni es optimista desde el punto de vista psicológico, sino más bien, de alguna manera podemos decir que es realista. ¿Y realista por qué? Porque sabe que vive en medio de una cultura en que poco a poco el mal y las estructuras del mal se van extendiendo. Una cultura de poder, del más fuerte, una cultura de muerte, de violencia. No tengamos miedo de enfrentar esta cultura con la otra cultura, la cultura de la caridad en la verdad. Por eso estamos llamados a ser luz del mundo, a ser sal de la tierra. Escuchemos en este sábado el texto del Evangelio propuesto del capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Dios eterno y todopoderoso, a quien confiadamente podemos llamar Padre nuestro, haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que podamos gozar, después de esta vida, de la herencia que nos has prometido. Todo bautizado es testigo. La palabra en griego es martis, y de ahí proviene la palabra mártir. Testigo y mártir es lo mismo. Todos somos llamados a ser estos testigos, es decir, a ser mártires. Nuestro testimonio no es solo en palabras, sino esencialmente en hechos. Las palabras que testimoniamos se basan en que el bien es más poderoso que el mal. Y por mucho mal que exista a nuestro alrededor, es la verdad, es el bien lo que no solo decimos, sino que hacemos. Siempre respondemos con bien al mal, por muy fuerte que sea ese mal. Así lo vemos el día de hoy, en el martirio de Juan el Bautista. Está rodeado de males y de estructuras que podríamos muy bien denominar diabólicas, es decir, de división, de muerte. El rey Herodes, corrupto, indeciso. Herodías, esposa del hermano del rey, que solo sabía odiar. Salomé, la vana bailarina. Satanás está detrás del mal y de sus estructuras. Es él quien siembra de odio a Herodías, siembra de vanidad a la hija, siembra la corrupción en el rey. Así Juan el Bautista se convirtió en mártir de la verdad. Hizo entender que el amor a la verdad es más fuerte que la misma muerte. No hay mayor testimonio que el de la entrega de la vida en el tiempo por amor a la verdad. Y a nosotros, los creyentes,
por la fe en la resurrección y la vida del mundo futuro. Vale la pena entregar la propia vida en sacrificio por amor. Jesús vino al mundo para ser testigo de la verdad, nos dice el evangelista Juan en cierta ocasión. Es en su muerte, sacrificio supremo de amor, consumado en la cruz, donde nos testimonia que la vida, el amor, el perdón, la reconciliación, la misericordia, vence a la muerte. Más aún, su muerte, su propia muerte, nos da vida y una vida abundante para todos. Así nos referimos a Tertuliano, quien afirmó en cierta ocasión: sangre de mártires, semilla de cristianos. Nuestra muerte no es un definitivo acabose, sino que es una siembra de multitud de vidas y vidas cristianas. Jesús nos invita a tomar la cruz detrás de él. Eso es el martirio, esa cruz de hacer el bien a pesar del mal recibido, esa cruz de amar ante las burlas o amenazas de muerte. No es fácil día a día, ¿verdad?, en las situaciones cotidianas y ordinarias. Sin embargo, es nuestro compromiso cristiano. Un compromiso imposible si no tomamos la fuerza cada mañana en esta convivencia y diálogo íntimo con Jesús. Son muchos los males que nos rodean. Hacer el bien es un don de Dios que le hemos de pedir. Hemos de comprender que con nuestras propias fuerzas no podemos, pero es gracia, una gracia que se ofrece gratuitamente para el bien de su Santa Iglesia y de toda la humanidad. Lejos de la ingenuidad o fantasía idealista que decía al principio, Jesús nos acerca a la realidad. Y la realidad es una pseudocultura de muerte, una cultura de poder, de odio, que aparece no pocas veces, con su durísima crueldad. Hoy toca el martirio de Juan el Bautista, provocado por una ideología de poder que va renaciendo todos los tiempos. Hoy el día el poder es la ideología que se impone, ¿verdad? Los evangelistas no se quedan tampoco en la aparente victoria del mal, sino que solo como antesala a la esperanza cristiana nos coloca este banquete de odio y de muerte. Pues inmediatamente después nos hablará del banquete del amor, de la multiplicación primera de los panes, es decir, del verdadero pan de vida, el pan del cielo que da vida eterna. El mal no tiene ningún poder de aniquilar el bien. Parece que va venciendo batallas, pero no vencerá la guerra. El bien triunfará a pesar del mal, aunque sea el mal más terrible e inhumano. Pensemos que el mal en persona es Satanás y ha sido destruido por la muerte y resurrección de Cristo, lo cual se manifestará al final de los tiempos. Es el poder de la resurrección lo que nos mueve a entregar la vida. El martirio es una verdadera crítica a una fe solo basada en este mundo y sus cosas. Una crítica punzante ante la sociedad o esa religiosidad acomodada a la existencia y tener como único criterio ser bendecido o ser maldecido. Recordemos que Mateo describe el martirio como bienaventuranza. Es signo del reino de los cielos. Recordemos que la dimensión esencial del cristiano es la gran esperanza, la promesa del reino, la venida definitiva del reino, pero de los cielos, Sí, empieza aquí, ciertamente, pero en la realidad de una caridad cristiana, no en poderes espectaculares. Sin la promesa del reino, el martirio sería un fracaso, masoquismo absurdo, hasta alienación social. Ánimo, nos diría San Juan Pablo II. Tenemos la oportunidad no solo de creer en Jesús, sino de sufrir con Él, diría Benedicto XVI. Y como dice San Pablo, podemos
participar en sus sufrimientos y en su muerte, para así llegar a la resurrección, porque lo que mueve al cristiano es el poder de la resurrección. Contemplemos en este sábado a Jesús siendo injuriado, maltratado, torturado, matado. Contemplemos a Jesús en su pasión.